La escena política venezolana vuelve a ubicarse en el centro del debate público tras una jornada marcada por acusaciones, interpretaciones enfrentadas y nuevos movimientos dentro del complejo tablero de poder que define el rumbo del país. En medio de un contexto económico aún frágil, con presiones fiscales acumuladas y una ciudadanía que sigue enfrentando dificultades en su vida cotidiana, las recientes declaraciones de Diosdado Cabello contra María Corina Machado han reactivado una controversia que trasciende lo inmediato y se instala en el corazón de la disputa política nacional. El señalamiento sobre un supuesto gasto millonario en Europa por parte de la dirigente opositora no se limita a una acusación puntual. Forma parte de una estrategia comunicacional más amplia que históricamente ha sido utilizada por el oficialismo para marcar agenda, movilizar a su base política y colocar a la oposición en una posición defensiva. En un entorno altamente polarizado como el venezolano, este tipo de declaraciones no solo genera titulares, sino que redefine momentáneamente el eje del debate público. La referencia al llamado botín europeo introduce además un elemento simbólico relevante. Europa no solo es un espacio geográfico en la narrativa política, sino también un escenario de legitimidad internacional, relaciones diplomáticas y posibles apoyos externos. Al vincular a Machado con presuntos movimientos financieros en ese contexto, el discurso oficial busca instalar dudas sobre sus prioridades, sus alianzas y su papel dentro de la dinámica internacional que rodea a Venezuela. Sin embargo, más allá del impacto mediático, el episodio vuelve a poner en evidencia una de las principales características del sistema político venezolano actual: la dificultad de distinguir entre información verificable y estrategia discursiva. Las acusaciones públicas, especialmente en contextos de crisis institucional, suelen desarrollarse en un terreno donde las pruebas no siempre son transparentes y donde las versiones enfrentadas se convierten en herramientas de posicionamiento político. Este fenómeno se agrava en un entorno donde la confianza en las instituciones ha sido erosionada durante años. Para amplios sectores de la población, cada nueva denuncia se recibe con una mezcla de interés y escepticismo, en un proceso donde la credibilidad de los actores pesa tanto como el contenido de sus declaraciones. Así, la batalla por el relato se convierte en un componente esencial del ejercicio del poder. En paralelo, el contexto económico sigue siendo un factor determinante en la interpretación de estos eventos. La mención de auditorías a bienes del Estado y de una deuda considerada impagable conecta directamente con una preocupación estructural: la sostenibilidad financiera del país. Venezuela arrastra años de contracción económica, deterioro de su aparato productivo y limitaciones en su capacidad de generar ingresos, especialmente en el sector petrolero. La discusión sobre los activos del Estado, tanto dentro como fuera del país, ha sido recurrente en los últimos años. Litigios internacionales, congelamiento de fondos y disputas sobre la legitimidad de quienes administran esos recursos han configurado un escenario en el que cada referencia a dinero público adquiere una dimensión política inmediata. En este marco, las acusaciones sobre el manejo de recursos no solo afectan a individuos, sino que se integran en una narrativa más amplia sobre control, transparencia y poder. La figura de María Corina Machado, en este contexto, representa mucho más que una dirigente política. Para el oficialismo, simboliza una de las principales amenazas a su continuidad. Para sus seguidores, encarna una alternativa de cambio frente a un sistema que consideran agotado. Esta dualidad explica por qué cualquier señalamiento en su contra genera una respuesta inmediata y amplifica la intensidad del debate. Al mismo tiempo, la posibilidad de que su movimiento político explore espacios de diálogo introduce una variable adicional en el análisis. En un país donde la confrontación ha sido la norma, cualquier indicio de acercamiento entre actores políticos es observado con atención, pero también con cautela. El término diálogo en Venezuela ha estado históricamente cargado de ambigüedad, utilizado tanto como mecanismo de negociación real como herramienta de presión o legitimación. En este escenario, la política venezolana se mueve en un delicado equilibrio entre confrontación y negociación. Mientras se producen acusaciones de alto impacto, también surgen señales que apuntan a posibles reacomodos estratégicos. Este contraste refleja la complejidad de un sistema en el que los actores buscan simultáneamente consolidar posiciones internas y proyectar una imagen de apertura hacia el exterior. El componente internacional, de hecho, juega un papel clave en esta dinámica. Las referencias a Europa no solo buscan influir en la audiencia interna, sino también enviar mensajes a gobiernos, organismos multilaterales y observadores externos. En un momento en que Venezuela intenta reposicionarse en el escenario global, cualquier señal que sugiera movimientos financieros o políticos fuera del país adquiere una relevancia particular. A su vez, la crisis económica sigue condicionando todas las decisiones. A pesar de algunos indicios de estabilización en ciertos sectores, la mayoría de la población continúa enfrentando dificultades relacionadas con el costo de la vida, el acceso a servicios básicos y la limitada capacidad de recuperación del ingreso. Esta realidad contrasta con la intensidad del debate político, generando una desconexión que alimenta el descontento social. Las protestas laborales, las demandas salariales y las exigencias de mejoras en servicios públicos han comenzado a ganar espacio en la agenda. Estos movimientos reflejan una presión acumulada que no desaparece con los cambios en el discurso político. En este
este sentido, la estabilidad del sistema no depende únicamente de la confrontación entre élites, sino también de la capacidad de responder a las necesidades de la población. Dentro del oficialismo, las declaraciones de Cabello también pueden interpretarse como parte de una dinámica interna. En sistemas políticos altamente centralizados, las voces más visibles no solo se dirigen a la oposición, sino también a otros sectores del propio poder. Las acusaciones públicas pueden funcionar como mecanismos de alineación, advertencia o reafirmación de liderazgo dentro de la estructura política. Por su parte, la oposición enfrenta el desafío de mantener cohesión en un entorno adverso. Las diferencias internas, las estrategias divergentes y la presión externa han marcado su evolución en los últimos años. En este contexto, la figura de Machado se convierte en un punto de convergencia, pero también en un foco de tensión, especialmente cuando se plantean escenarios de negociación o transición. El concepto de transición, de hecho, sigue siendo uno de los más debatidos en el país. Para algunos sectores, representa una posibilidad real de cambio político. Para otros, es un proceso complejo que requiere condiciones que aún no se han materializado. La coexistencia de estas visiones refleja la incertidumbre que caracteriza el momento actual. En medio de este panorama, la comunicación política continúa desempeñando un papel central. Los mensajes de alto impacto, los titulares contundentes y las narrativas simplificadas forman parte de una estrategia diseñada para captar atención y moldear percepciones. Sin embargo, este enfoque también puede contribuir a la confusión, al reducir problemas complejos a consignas o sospechas. El episodio del botín europeo ilustra con claridad esta dinámica. Lo que en apariencia es una acusación puntual se convierte en una herramienta para reforzar narrativas, cuestionar liderazgos y movilizar a distintos sectores. Su impacto no depende únicamente de su veracidad, sino de su capacidad para insertarse en el contexto político y resonar en la opinión pública. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, queda en evidencia que Venezuela atraviesa una etapa de reconfiguración. Los actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, buscan adaptarse a un entorno cambiante, donde las presiones internas y externas obligan a redefinir estrategias. Este proceso no es lineal ni predecible, y está marcado por avances, retrocesos y tensiones constantes. En última instancia, la controversia refleja un problema de fondo que va más allá de los nombres propios, la lucha por el control de los recursos, la narrativa y la legitimidad. En un país donde la institucionalidad ha sido cuestionada y donde la crisis económica sigue presente, estas disputas adquieren una importancia crucial para definir el futuro. La ciudadanía, mientras tanto, observa este escenario con una mezcla de expectativa y escepticismo. Las promesas de cambio, las acusaciones cruzadas y las señales de negociación conviven en un ambiente donde la incertidumbre sigue siendo la constante. Para muchos, la pregunta no es solo quién tiene la razón en esta disputa, sino qué impacto real tendrán estos movimientos en su vida cotidiana. El tablero político venezolano, en consecuencia, permanece abierto. Las acusaciones como la lanzada por Cabello, las respuestas de la oposición y las señales de reacomodo forman parte de un proceso en evolución, donde cada movimiento puede alterar el equilibrio existente. En ese contexto, el país continúa avanzando en medio de tensiones, con un futuro que aún no termina de definirse.